Bien, muy buenas tardes a todos los que nos estén viendo. Estamos comenzando la sexta jornada del primer Congreso Internacional de Voluntarismo Libertario. Esta vez nos acompaña Pepe. Pepe, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal, Susan? Pues encantado Bien, de estar por aquí de nuevo, como siempre. qué Muchísimas bueno. gracias. Sí, no, gracias a ti igual. Eh, bueno, podríamos comenzar con lo que hoy día nos toca, que es comunitarismo. Sí, efectivamente. Cuando tú me digas, yo empiezo con la presentación y vamos para adelante. Ya, si quieres, comencemos nomás. Venga, perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar con la charla de comunitarismo, que bueno, para empezar esta charla tenía que decir una cosa importante. Y es que esto es un sistema político, social y económico, ¿vale? Es algo personal, o sea, esto no es algo de la asociación. La asociación puede tener más ideas, más teorías, ¿no? Sobre cómo llevar una comunidad o cómo llevar eh, las ideas políticas, pero esto es algo personal bueno, yo voy a mostraros y, y nada, espero que os guste. Entonces, bueno, vamos a ir pasando y bueno, básicamente vamos a empezar por algo elemental, ¿no? Que es la diferencia entre Estado, gobierno y autogobierno, ¿vale? Esto lo tengo que decir primero, antes de nada, porque esto va a dar paso a entender posteriormente, ¿no? Toda la clase de cosas que vamos a ir viendo, o sea, todas las siguientes imágenes que vamos a ir viendo y las siguientes láminas que vamos a ir viendo. Y entonces voy a proceder. Entonces, Estado es una institución, bueno, un grupo de instituciones que, a diferencia del gobierno, porque esto es una cosa que a lo mejor no se puede entender y hay muchas personas que lo confunden, ¿no? Entonces, el Estado fundamentalmente está ejercido por el poder ejecutivo, que es el que ejecuta las leyes. Y cuando hay un poder ejecutivo impuesto, porque ahí es donde está la clave, porque en una comunidad anarquista puede haber un poder ejecutivo perfectamente sin ser impuesto, ¿vale? Porque ahí es donde está la clave para diferenciar un Estado de una administración pública que no es impuesta. Y ese impuesto quiere decir que detrás de ese Estado hay una retribución, hay un tributo, hay unos impuestos que se exigen a la ciudadanía para mantener una serie de administraciones. Ya veremos más adelante esa serie de administraciones en qué consisten y demás. Y el gobierno, a diferencia del Estado, es una de las partes del Estado, pero no es el Estado, es una de las administraciones. Y esta administración, esta institución, lo que hace es legislar, ¿vale? Entonces tiene el poder, es el poder legislativo, que dicen que está separado del Estado porque evidentemente el Estado es el que ejecuta y el gobierno es el que legisla, es el que crea leyes. Entonces, claro, el gobierno puede ser voluntario. O sea, en una comunidad perfectamente pueden haber personas que digan, mira, yo voy a elegir a una persona que, bueno, la mayoría de veces puede ser un abogado, por ejemplo, por ser algo más técnico, y digan, pues yo quiero elegir un abogado que se haga cargo de las leyes para que las haga en mi nombre, y así de esa manera, pues en vez de yo estar pensando en qué ley voy a hacer, qué ley voy a hacer pues que sea un abogado quien lo haga, ¿vale? Eso es un gobierno, perfectamente. Lo que pasa es que es un gobierno voluntario y eso puede existir. Y luego está el autogobierno, que el autogobierno yo lo diferencio de los dos anteriores porque el autogobierno ya es cuando no hay una persona, cuando no hay un representante que te está representando, no hay un elegido que te está representando en tu nombre, sino que eres tú mismo, ¿vale?
Entonces, bueno, ya veremos diferentes formas de autogobierno y demás más adelante, porque yo me voy a centrar en este tipo de sistema político, ¿vale? Y este sistema, pues bueno, un ejemplo de ello podemos verlo en las comunas que por ejemplo, realizan la democracia directa, o en la democracia directa también tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Y que por supuesto, obviamente, pues un autogobierno es voluntarista, ¿vale? Obviamente. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando, pero esto era importante para que se entienda lo que voy a ir hablando, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la historia del comunitarismo. Aquí voy a dar unos ejemplos que sí que tengo que decir que no son ejemplos totalmente de comunidades, de este sistema de autogobierno, pero que tienen pinceladas, ¿vale? Algunos sí que son, pero la mayoría tienen pinceladas, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro. Entonces vamos a empezar por el neolítico. Y bueno, el neolítico, ¿por qué empiezo por aquí? Porque yo podría empezar por la prehistoria, pero es que el tema de la prehistoria, algunas personas lo entienden como que es el primer socialismo o que es la ley natural y todas esas cosas. Y para mí la prehistoria sí que es verdad que es cierto que tiene que ver en parte con el tema de la ley natural, pero la verdad que no lo considero un sistema político, porque realmente no había una organización como tal, ¿vale? Entonces el sistema político comienza en el neolítico. El neolítico, cuando empieza la religión y cuando empiezan los asentamientos, ahí es donde realmente empiezan las personas a organizarse, a tener unas organizaciones, ¿no? Y ahí es donde empieza el poder, ¿vale? El poder por los recursos, el poder por afianzar, pues eso, afianzar una serie de gente para poder obtener unos recursos y demás, ¿vale? Entonces empezamos por aquí. En el neolítico, pues bueno, ¿qué tengo que decir? Pues que no sabemos mucho, pero obviamente yo pienso que habría de todo, ¿no? Habría unas comunidades que se gestionarían de una manera, otras de otra, pero bueno, en el neolítico podemos decir poca cosa porque no sabemos mucho sobre aquí. Yo esto lo he puesto aquí porque quiero decir que empieza el poder político y la gestión de administraciones y todo eso empieza aquí. Entonces, bueno, voy a seguir con la parte de la edad antigua, ¿vale? Bueno, la edad antigua, tenemos aquí a eh, tres civilizaciones, tres tipos de civilizaciones, ¿vale? Donde tenemos a los esenios, que son los primeros, que están puestos ahí, tenemos la antigua Grecia y tenemos los íberos, ¿vale? Que son la tercera imagen, son los íberos. Bueno, los esenios, ¿por qué los he puesto aquí? Porque los esenios para mí es un ejemplo de anarcocomunismo primitivo, realmente, donde tenían un tipo de organización bastante peculiar, ¿no? O sea, ellos, eh, se hablan en las escrituras y demás, que ellos se reunían en cuevas, ellos cogían y bueno, y de alguna manera se organizaban de manera comunal, repartían los bienes, eh, y demás, porque, bueno, venían ellos tenían su propia religión, que era de hecho muy similar al cristianismo, aunque no igual, pero era muy similar. Y sí que tenían esa visión de que los bienes tenían que ser de todos, y entonces tenían una manera de comportarse muy similar al anarcocomunismo. Luego he puesto la antigua Grecia, porque en la antigua Grecia había, si es verdad que había una especie de Estado, no sé si había un tributo como tal, pero sí que había algo así, ¿no? Parecido. Pero tiene unas pinceladas, ¿no? Con la democracia directa, la manera de organizarse, y tiene unas pinceladas muy similares al autogobierno y al sistema comunal y comunitarista, que es el que voy a hablar. Y luego tenemos los íberos, que también tienen un componente comunitarista, y es los consejos de sabios. Los consejos de sabios que ellos se organizaban
pues a través de una especie de sabios que eran representantes muy parecido a lo que hemos visto anteriormente que he comentado con el gobierno voluntario y todo eso, que ellos elegían a un consejo de sabios, ese consejo de sabios se organizaban entre ellos, luego hacían una serie de normas y demás, y son los que llevaban las comunidades íberas, ¿vale? Así que bueno, ahora venimos con la Edad Media. Y en la Edad Media voy a presentar este ejemplo, que es la comunidad libre de Islandia, ¿vale? Que es un ejemplo histórico bastante curioso en el que se centra sobre todo en los antiguos pueblos celtas, ¿vale? Ellos tenían una especie también de consejos y esos consejos organizaban estas pequeñas comunidades, también se organizaban en comunidades, hacían sus normas, tenían sus secesiones, tenían ¿vale? Y ellos se organizaban de manera voluntaria en esas comunidades y es algo muy curioso de ver. El tema este es muy interesante. Entonces, bueno, luego pasamos a la Alta Edad Media, ¿vale? Con la República de Cospaia. Esta especie de república es muy interesante porque, bueno, era una república que, digamos, era un intermedio entre unos pueblos y otros y hacía de intermedio entre ellos para poder beneficiarse, ¿no? Eh, esta república se organizaba totalmente de manera anarquista y de manera comunitarista, ¿vale? Donde también, pues, bueno, regían como unos autogobiernos, donde ellos también podían decidir, también había una serie de consejos y bueno, y así es como funcionaba este sistema. Y bueno, ahora pasamos a la Edad Moderna, una de los siglos de oro del anarquismo. Estos son los siglos de oro del anarquismo. Que comenzamos bueno, aquí tenemos tres ejemplos. El ejemplo de los piratas, que ahora lo vamos a hablar. Pero antes de los piratas tenemos el primer ejemplo de el Pensilvania, que es el del centro, es sí, el de este de Pensilvania. El ejemplo este de, del Santo Experimento, efectivamente. Pero bueno, esto básicamente fue una organización que fue un intento de los cuáqueros, ¿vale? Por eso la primera imagen, también tenemos otro experimento así similar, ¿vale? Que son los menonitas, que son una rama pacifista del movimiento cristiano anabaptista, ¿vale? Que ambos tenían una forma de organizarse muy similar, ¿vale? Tanto el Santo Experimento de los cuáqueros como los anabaptistas. De hecho, seguimos teniendo a día de hoy en la modernidad ejemplos de anabaptistas, que son los Amis, ¿vale? Y son comunidades que se organizan, pues básicamente entre ellas, tienen instituciones religiosas, esas instituciones religiosas pues tienen un consejo que también lleva una serie de leyes, lleva una serie de cosas, y así es como más o menos se van organizando, ¿vale? Y luego, por último, tenemos la utopía pirata, que la he metido aquí, aunque esto, digamos que había piratas y había piratas, por así decirlo, ¿vale? Claro, no todos eran iguales. Y sí que hubo unos piratas que hicieron una especie de comunidad libre en unas islas y fue bastante interesante porque, bueno, ellos se organizaban de manera asamblearia, también practicaban la autogestión, es decir, cogían bueno, entre ellos trabajaban esto otro, tenían grupos a lo mejor de personas que se dedicaban a esto, que se dedicaban a esto otro, depende de lo que ellos necesitaran, ¿vale? Y bueno, y funcionaban básicamente en libertad, ¿vale? Luego, posteriormente tenemos a, aquí está, tenemos una comunidad muy, muy interesante, que es los santos de los últimos días, que es los mormones, también el más conocido como mormones. Que bueno, Cristian Altamirano nos va aquí a deleitar un poco sobre este tema, porque bueno, él sabe mucho más que yo de esta comunidad y que os va a resultar bastante interesante. Entonces, bueno, le doy paso a Cristian y bueno, Cristian, cuando quieras,
Dale a ¿Me eso. escuchan? Te escuchamos bien. Te escuchamos bien. Vale. Bueno, como bien decía Pepe, un ejemplo de comunitarismo es el que tuvo históricamente los miembros los pioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido como los mormones. Este fue un grupo, obviamente religioso, liderado por José Smith desde que se fundó la iglesia en 1830, de ser un grupo de 6 personas. Para finales del mismo año ya eran 250 personas. Y era una comunidad que vivía a la cercanía de una de las ciudades de Estados Unidos, del estado de Nueva York. Y bueno, al principio, esta comunidad, como era religiosa, no era que vivían todos juntos, uno cerca de otro, eran vecinos. Más bien vivían entre la misma gente del estado, pero cuando una vez fueron creciendo, y esta iglesia empezó a enviar misioneros a diferentes partes del mundo, entre ellos Inglaterra, muchos vinieron de allá también. Hubo un momento de la historia en que hicieron un llamado a todos los miembros que compartían esta, digamos, religión a nivel mundial, y fue cuando hicieron un tipo de convocatoria. Y esta convocatoria los trajo a todos y todos migraron en barcos y como se las pudieron arreglar para llegar a establecerse en Missouri. Y ahí fue como, digamos, el primer intento de comunidad que tuvieron, en donde tuvieron una población de miles de personas. No tengo el número exacto, he tratado de buscarlo, pero era algo así como de miles, no llegaban a 1 millón por ahí. Pero después ya para 1846, 48, ya estaban migrados, digamos, a otro lugar que fueron a colonizar. Ahora, hoy en día, ese es el estado de Utah, pero cuando empezó eso, ellos intentaron de hacer intentos de secesionarse, digamos, de los Estados Unidos y crear como su propia república, por así decirlo, en la que le duró 1 año, digamos. Después tuvieron que negociar con los estados y al final fundaron el estado de Utah de manera independiente al principio. Pero una ventaja que tuvieron ellos de origen, porque al principio sí eran una comunidad independiente, fueron un estado independiente, pero obviamente después fueron abrazados, digamos, por la Constitución norteamericana, y bueno, hasta el día de hoy ya es un estado más. Pero en su origen tuvieron la ventaja de que se establecieron por comunidades, por grupos que no superaban, digamos, ni las 500 personas, y ponían a uno a la cabeza de, qué sé yo, una persona por cada 200 personas que estuviera a la cabeza y organizar y viera las necesidades y se pudieran, digamos, resolver los problemas de todas las índoles, pero a nivel muy de grupitos pequeños. Aunque era una religión grande, en el sentido de que sí tenía miles de habitantes, los problemas los solucionaban en grupos pequeños. Y eso era una ventaja porque a medida que iban migrando más personas, iban formando, le iban cediendo pedazos de tierra, pero tenían que organizarse ellos, digamos. Y lo único que había como en común, digamos, era la religión. Crearon también su propio sistema bancario de manera ilegal, digamos, porque Estados Unidos sí tenía su divisa. Crearon su moneda, digamos, respaldada en el dólar americano. Era muy interesante su experimento que después más adelante, si bien históricamente fracasó por problemas de administración. Pero esa fue, digamos, en resumen, cómo sucedió. Primero, eran personas con las mismas ideas viviendo en diferentes partes del mundo, hacen una convocatoria y se reúnen. Y una vez que la comunidad creció lo suficiente como para no necesitar que vengan de afuera a poder aportar a la comunidad, es que dejaron de hacer eso y dieron el llamado de que ya no se congregaran en el estado de Utah, sino que cada quien tenga, digamos, su congregación, su grupo en los mismos países en donde están. Entonces ahora tenemos miembros en todas partes del mundo, digamos. Pero en su origen eran allá, en Estados Unidos se habían congregado todos. Entonces yo pienso algo así más o menos de comunitarismo, de gente que tienen una misma forma de pensar y que se ponen de acuerdo y se agrupan y hacen una comunidad. Y como ya llegan a un número en que ya
tienen, digamos, todas sus necesidades cubiertas, ya se cierra esa comunidad y ya después tendrían que ir armando otras. Y eso sería en resumen. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Cristian. Un honor por aquí tenerte. Vale, un saludo. Venga, pues nada, bueno, termina Cristian y vamos a proseguir porque queda todavía un poquito de historia. Entonces paso a la siguiente lámina y nos encontramos con la Baja Edad Contemporánea. A ver, yo sé que no se llama así, pero yo se lo he puesto así porque la verdad que he querido hacer dentro de la Edad Contemporánea, he querido hacer una serie de secciones, ¿vale? La Baja Edad Contemporánea, digamos que formula en el siglo XX, siglo XIX, por ahí. Más bien el siglo XIX, perdón. Siglo XX es la edad contemporánea. Entonces tenemos un ejemplo de White Way Colony, ¿vale? Que es un ejemplo de una colonia de León Tolstoy, ¿vale? Esto es una comunidad anarcopacifista y anarcocristiana, ¿vale? Que se formaron por allí perdona, asentada en Reino Unido. Y bueno, que adquirieron 40 acres de tierra y con eso que adquirieron, pues se montaron la comunidad, ¿vale? Y bueno, se montaron una comunidad rechazando la propiedad de los suelos y rechazando la propiedad individual. Entonces era una comunidad, pues sí, con un sentido un poco anarcocomunista, ¿vale? Y bueno, y se hicieron así la comunidad varios años y formaron también un gremio artesanal, ¿no? Donde tenían, pues, estaba allí con cooperativas, organizándose y demás, en cooperativas y eso. Y bueno, esta comunidad iba funcionando así. Entonces, bueno, ahora entramos en la edad contemporánea, que es otra edad de siglo de oro. Este es otro siglo de oro, siglo XX, del anarquismo, donde tenemos aquí 3 ejemplos muy buenos, como son el caso de... Tenemos a la izquierda el ejército de Magno, ¿no? Que esto pasó en Rusia. Y bueno, en Rusia se formó gracias a Magno y al anarcocomunismo, porque todos estos que vemos aquí son ejemplos de anarcocomunistas, o comunistas libertarios, también llamados. Entonces allí se organizaron de una manera, pues, anarcocomunista, o sea, cogieron un terreno también, lo prepararon, se organizaron en asambleas, tenían también sus cooperativas también, funcionaban entre ellos y era bastante interesante. Luego en el medio tenemos la República de Shining, que fue una comuna que se organizó en Corea. Y esto es muy, muy interesante porque allí también se organizaron de una manera también anarcocomunista y es interesante ver cómo en Corea, pues que tú en Corea dices, es que esto es lo último que te puedes imaginar, pues sí, había ahí su comuna anarquista que se organizaron en el siglo XX y fue muy interesante. Luego tenemos también a la derecha del todo el gran ejemplo, que esto es que lo tenía que poner, el ejemplo de la CNT aquí en España, que fue en el 1936. Este ejemplo, bueno, se organizaron en la Guerra Civil Española y esto es un gran ejemplo porque hay muchas personas que dicen, no, es que en una guerra, ¿cómo vas a enfrentarte a un Estado, ¿no? Pues aquí tenemos a la CNT que se enfrentaron realmente a ejércitos, o sea, que era el ejército español, ¿no? Que era el ejército bueno, en este momento le llamaban el Ejército Nacional,
pero sí se organizaron y formaron parte también del Frente Popular, se llamaba, y se organizaron entre ellos y eso, y hicieron muchísimas cosas, sobre todo en la parte norte de España, ¿no? Tenemos el ejemplo de Cataluña, donde allí, bueno, pues ellos se organizaban de manera también comunal, a través de cooperativas, y tenían el sistema llamado anarcosindicalismo. Esto es un nuevo sistema que se puso en práctica y lo inventaron, se inventó aquí en España, bueno, aunque ya venía de antes, porque Rudolf Rocker ya habló de ello y demás, pero se puso en práctica en España, ¿vale? Y es un gran ejemplo porque, bueno, que me digan a mí los del Estado, ¿no? ¿Cómo es posible que con administraciones públicas, ¿no? Sea de manera voluntaria y sea de manera... ¿cómo es posible cuando el anarcosindicalismo era algo súper grande? Porque no solamente eran las administraciones públicas locales, eso también tenía sus federaciones y se organizaban en diferentes federaciones y diferentes administraciones, ¿no? Porque eso ya no iba por territorios, eso iba por administraciones. Estaban las administraciones, digamos, a nivel local, luego había una administración federal y luego así se iban organizándose. Y es muy interesante el ejemplo de la CNT. Bueno, ya pasamos a la alta edad contemporánea, que es para mí otro ejemplo, o sea, otro siglo de oro. Este es otro siglo de oro, ¿no? Que es el siglo XXI. Entonces, bueno, algunas personas pueden pensar que en el siglo XXI no hay muchos ejemplos de anarquía, pero yo les diría que revisen porque el siglo XXI es un siglo de oro para esto. Estamos ahora mismo con muchísimos ejemplos que podemos ir viendo y que podemos ver, y es simplemente buscar un poquito. Y la verdad es muy interesante. Tenemos el ejemplo primero de Cristiano. Esto es una comuna de Dinamarca, muy interesante, porque, bueno, esto es una comuna más bien al estilo así un poco más hippie, ¿no? Donde se organizan más de manera libre totalmente. Y bueno, ellos se organizaron por el tema de las drogas, porque, bueno, ellos querían que se legalizaran las drogas y de alguna manera se organizaron para que en ese territorio pues pudieran consumirlas libremente, que a día de hoy pues ya sabemos que el Estado no es muy partidario de eso. Entonces, bueno, pues un gran ejemplo porque ahí tienes cómo el pueblo se organiza, forma su comunidad, forma sus leyes y pueden vivir tranquilos, ¿no? Luego tenemos el siguiente ejemplo, que es la República de Rojava, que bueno, este ejemplo ya es muy conocido y es ahora mismo para mí uno de los mayores ejemplos de comunitarismo del siglo XXI, que este ejemplo se basa en Murray Booker, creo que se llama, y es el ejemplo de anarcoecologismo, ¿vale? Es un ejemplo muy similar al anarcosindicalismo, aunque no tiene nada que ver con los sindicatos, ¿vale? Pero tiene también sus administraciones. Entonces, esas administraciones son las que van, pues bueno, van administrando este territorio, este otro, luego hay unas administraciones más federales, ¿vale? Y se va moviendo así. Y por supuesto, todas las decisiones son tomadas de manera asamblearia. Es un gran ejemplo porque, al igual que la CNT, también tiene sus propias cooperativas, se relacionan entre ellos. Es muy interesante. Luego tenemos el ejemplo del zapatismo, que es la siguiente imagen que vemos, ¿vale? Y el zapatismo, pues, es un ejemplo también así consejista, también, donde, bueno, tienen un consejo y ellos se organizan también de manera asamblearia. Todo esto son ejemplos de autogobierno, ¿eh? Todos. Entonces ellos se organizan de manera asamblearia, ellos organizan también sus comunidades, tienen también una especie de tiendas, aunque no está muy claro que apoyen la propiedad privada. De hecho, los tres ejemplos que veis arriba son ejemplos socialistas, ¿vale?
ninguno ahora mismo no hemos visto un anarcocapitalismo claro. Entonces vamos a entrar en el anarcocapitalismo ahora mismo, que entramos en Gurgaón, que Gurgaón es la que está a la izquierda del todo, y abajo es la ciudad de Gurgaón, que bueno, es un ejemplo histórico porque la ciudad de Gurgaón, que está en la India, y se organiza básicamente en el 2016 o algo así, es algo muy reciente, ¿vale? Entonces Gurgaón es un ejemplo histórico porque cómo es posible que una ciudad, de hecho podéis ver las imágenes de antes y de ahora, y cómo es posible, ¿no? Que una ciudad que estaba prácticamente un poco demacrada, ¿no? Estaba un poco ahí. ¿Cómo es posible que llegue el anarquismo, ¿no? Y eso lo revuelca todo para arriba y empieza a hacer edificios y empieza a montar empresas y tenemos esa maravilla que tenemos ahí. Bueno, pues es la magia de cuando un pueblo se organiza, ¿no? Entonces ese es uno de los ejemplos anarcocapitalistas que quiero destacar. Luego tenemos Liberland, que es el del centro. Bueno, Liberland, aunque no está muy claro que pueda ser un anarcocapitalismo completamente, pero sí que yo he estado viendo la constitución de Liberland y en la constitución de Liberland pone claramente que está prohibido cobrar impuestos. Entonces ya cada uno que entienda eso como quiera. Pero yo para mí eso es símbolo de que es un anarquismo claro. Pero bueno, yo lo dejo ahí porque, bueno, también tiene su presidente y bueno, está ahí un poco confuso la cosa. Pero Liberland lo podéis buscar y nosotros en nuestro canal de Telegram tenemos la constitución ahí subida también, traducida para que la veáis y demás. Y es un ejemplo que está en la actualidad, que sigue la actualidad. De hecho, actualmente de las imágenes que vemos aquí, a excepción de Cristiana, que creo que ya no está, todas las demás siguen vigentes a día de hoy. ¿Vale? O sea, Burgaón, Rojava, los zapatistas, todo eso sigue vigente a día de hoy. Y Liberland, pues es también otro ejemplo, ¿eh? Entonces, bueno, luego he puesto el símbolo de Canadá, porque en Canadá también hay un modelo muy, muy curioso que yo no sabía que existía hasta hace poco y la verdad que me pareció bastante interesante. Y son las cooperativas de viviendas. Las cooperativas de viviendas en Canadá, que es un modelo muy, muy interesante, lo que consiste básicamente es que tú, a través bueno, de una serie de permisos y demás, tú te puedes construir tu propia cooperativa de viviendas y entonces es como si fuera una comunidad. Y dentro de esa comunidad, Canadá te permite legalmente tener tus propias reglas y tus propias leyes, ¿vale? Entonces es muy interesante porque, claro, tú ves allí diferentes comunidades con sus reglas, con sus leyes, es como si fueran propiedades privadas, ¿no? Que se organizan y se autogestionan esas mismas personas de ahí, de esas comunidades. Y es un ejemplo bastante interesante. Y bueno, finalizamos con esto y ya vamos a empezar con lo interesante, las organizaciones institucionales. Bueno, ¿esto qué es? Pues vamos a dar paso ahora a una serie de organizaciones que yo pienso que son de necesidad dentro de una comunidad y que me parecen bastante interesantes y que creo que toda comunidad debería de tenerlas porque eh, yo pienso que toda comunidad se tiene que regir bajo una serie de normas, bajo una serie de instituciones y eso no quiere decir que haya un Estado, porque volvemos otra vez a la misma lámina del principio, ¿no? Estado, gobierno y autogobierno son cosas diferentes. ¿Por qué no hay Estado? Porque no hay una imposición, no hay digamos, una retribución impositiva, ¿vale? Para que se produzcan estas organizaciones. De hecho, ya hemos visto anteriormente muchísimas y muchísimas y muchísimos ejemplos de comunidades que no se organizan de manera impositiva. O sea que esto es posible. Entonces, empezamos con las organizaciones de gobernanza y autogobernanza, el poder legislativo.
¿Y esto qué es? Bueno, pues este tipo de organizaciones, ¿vale? Son una serie de instituciones, ya hemos visto antes con los ejemplos que he dado al principio de la lámina, bueno, que hacen leyes, ¿vale? Crean leyes, hacen leyes y esas leyes luego se ponen en la práctica. ¿Por qué digo gobernanza y autogobernanza? Porque, bueno, puede haber instituciones de gobernanza, como puede ser un consejo de sabios, un consejo de abogados, un consejo de personas puestas por otras personas, ¿vale? Es un consejo representativo. Y eso, por supuesto, no hace falta pagar impuestos para tener un consejo representativo. Eso se puede tener sin impuestos igualmente. Y luego tenemos la autogobernanza, que, digamos, es una manera de organizarse, ya hemos dicho, donde son los mismos que pertenecen, los mismos propietarios, las mismas personas que pertenecen a esa comunidad, los que se encargan del tema de la gobernanza. Y bueno, ahí tenemos la democracia directa, tenemos también los consejos de democracia directa, tenemos también otro ejemplo como puede ser los contratos, ¿vale? Que ahora vamos a ver a continuación cómo va ese tema. Y bueno, ese es el poder legislativo. Ahora, vámonos con el ejecutivo. El ejecutivo, yo lo he puesto aquí con varias administraciones, o sea, varias instituciones, ¿vale? Tenemos para empezar las organizaciones administrativas. ¿Esto qué es lo que es? Bueno, pues esto es porque a la hora de llevar leyes, a la hora de llevar una serie de cosas, ¿no? Que son necesarias dentro de una comunidad, pues hace falta papeleo, hace falta, bueno, quién guarda esto, quién no guarda esto, cómo se gestiona esto, voy aquí a pedir esto. Entonces hace falta una serie de administraciones que lleve la comunidad. Entonces esas administraciones pueden ser voluntarias, como surgen o suelen surgir en los sistemas anarcocomunistas, que suelen surgir estas administraciones, pero de manera voluntaria. O también, como surgen en los sistemas anarcocapitalistas, que normalmente esta serie de organizaciones son empresas. Entonces tú pagas voluntariamente una empresa, le pagas un dinero, esa empresa te sirve con una serie de administraciones donde va llevando pues toda esa serie de normativas, toda esa serie de papeleo que, hombre, no tiene por qué llevarlo las personas que viven ahí. Entonces, bueno, esta es la primera organización del Poder Ejecutivo. La segunda organización del Poder Ejecutivo es la seguridad. La seguridad normalmente en las comunas más socialistas pues suele ser una seguridad más pues a nivel más de vecinos, ¿no? A nivel voluntario también, que los vecinos se organizan voluntariamente y dicen, bueno, pues yo hoy voy a vigilar esta zona, luego mañana te toca a ti, y bueno, ya sabemos, ¿no? A mí, sinceramente, me gusta más la anarcocapitalista, en la cual tiene unas organizaciones de seguridad en condiciones, una serie de organizaciones de seguridad privadas pagadas a empresas que a día de hoy pues podemos ver en muchísimos sitios, ¿vale? La seguridad privada a día de hoy existe en muchísimos sitios y podemos ver que son muchas veces personas muy preparadas. Entonces, esto es posible, ¿vale? Dentro de una anarquía esto es posible completamente. Y esta serie de seguridad, esta serie de organizaciones de seguridad se encargan básicamente de ejecutar las leyes que ponen, ya hemos visto, en el Poder Legislativo, las leyes que pone estas administraciones legislativas, ¿vale? Que hemos visto al principio. Entonces, bueno, por supuesto, estas organizaciones de seguridad no se pueden saltar las leyes, no pueden hacer lo que quieran, porque en el momento en que hagan lo que quieran o se salten las leyes, pues evidentemente puedes escapar de ahí. ¿Cómo? Te dejas de financiar, digamos que si hay una disputa dentro de, por ejemplo, un anarcocomunismo, pues tendrán un consejo donde se resolverá esa disputa. Entonces, hay unos mecanismos para combatir esta serie de cosas, ¿vale? Entonces, luego nos vamos con las organizaciones de defensa, que aquí he puesto a organizaciones de defensa anarquistas. Para mí, porque, bueno, Rojava, las milicias kurdas, eso es una bendición. O sea, eso es una bendición. Eso yo lo tengo que decir que para mí las milicias kurdas
son un ejemplo porque están combatiendo constantemente, porque ahí hay muchísimas guerras, están combatiendo constantemente con estados y aún así los estados no pueden con ellos, no pueden con ellos. Turquía ha tenido que pedir recientemente ayuda a la OTAN porque no puede con ellos y han tenido que pedir ayuda a la OTAN. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que un estado, pues bueno, va a llegar y bueno, y va a coger y te va a invadir, bueno, pues que se lo pregunten allí a Rojava, a las milicias kurdas de allí. Así que bueno, es un gran ejemplo, ¿vale? Entonces, luego están también los búgalos, que también es algo que está surgiendo ahora, también muy interesante, donde son grupos de chavales que se organizan y ya no tan chavales, porque también se organizan grupos paramilitares ahí dentro, entonces estamos hablando ya de cosas serias, ¿vale? Y básicamente este tipo de organizaciones de defensa, ¿vale? Que también forman parte del Poder Ejecutivo, se encargan de, de defender el territorio ya de personas externas, ¿vale? Esto ya es algo más externo, porque es importante esto, porque hay muchas personas que piensan, sobre todo algunos anarcocapitalistas, que dicen, no, es que nosotros con la policía tenemos bastante o podemos tener bastante. No, no porque la policía está especializada simplemente en una cosa que es algo más interno, ¿no? Está especializada en cosas más internas dentro de la comunidad. Pero estas organizaciones militares o paramilitares son necesarias. Son necesarias porque ya se especializan a nivel más externo, tienen sus estrategias y todo eso, y son técnicas que son necesarias para hacer frente a invasiones o cosas así, ¿vale? Por eso lo he puesto y esto es muy importante. Entonces ahora pasamos ya a las organizaciones de justicia, donde, bueno, tenemos organizaciones de justicia más al estilo anarcocomunista, como pueden ser, por ejemplo, el Consejo de Sabios o un consejo elegido por esa misma comunidad. O tenemos organizaciones de justicia más anarcocapitalistas, como pueden ser, por ejemplo, instituciones privadas, instituciones que son pagadas a partir de empresas y demás, empresas de jueces y empresas jurídicas que se pueden dedicar a ese tema. A mí, obviamente, pues personalmente me gusta más la idea del anarcocapitalismo, ¿vale? Entonces, bueno, luego tenemos otro tipo de organizaciones también muy necesarias, que son las organizaciones sanitarias, ¿vale? Que bueno, que dentro de una idea más de izquierda, pues tenemos organizaciones como, por ejemplo, pueden ser cooperativas sanitarias, cooperativas de hospitales, también proyectos autogestionados, eh, proyectos voluntarios también, ¿vale? Y luego, en el tema de anarcocapitalista, pues ya sabemos también que tenemos organizaciones sanitarias privadas que ya existen en la actualidad, que las podemos ver y que son una maravilla, porque son incluso mejores que las estatales, ¿vale? Porque ya sabemos que las estatales muchas veces te dejan ahí apartado en el pasillo y no te atienden como te tienen que atender. Entonces, bueno, pasamos a organizaciones educativas, muy interesantes también, ¿vale? Donde, bueno, yo aquí he destacado Paideia porque a mí es que Paideia ya me encanta. Ya estuvimos hablando sobre este tema en la charla de ayer, los que quieran pueden ir a verla. Y bueno, Paideia es un colegio que es anarquista, que se organiza de manera autogestionada, ¿vale? Y bueno, es un ejemplo dentro del anarquismo de izquierda, aunque vaya diciendo anarcocapitalismo, anarcocomunismo, lo que sea, no quiere decir que sea solo de ahí. Un anarcocapitalismo puede tener perfectamente esta serie de instituciones, sin ningún problema. Entonces, Paideia es un ejemplo porque son las mismas personas, ¿no? Las que se organizan de manera autogestionada, los padres van, ayudan, si tienen alguna fuga, algún escape o lo que sea, ellos ayudan, ellos lo arreglan. Y es bastante interesante y bastante bonito porque ves bueno, como una sociedad se va organizándose, se van ayudando los unos a los otros. Y es una cosa que el Estado, digamos que ya comentaremos un poquito más adelante este tema, pero que el Estado impide esa armonía.
Y ahora, bueno, tenemos las organizaciones de catástrofe, que para mí también son necesarias, muy necesarias. Como tenemos aquí, por ejemplo, los bomberos voluntarios, que eso existe en muchas partes del mundo esta serie de instituciones. Y de hecho en Estados Unidos también hay un ejemplo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero son bomberos privados, ¿vale? Y esta serie de instituciones existen. Entonces, en una comunidad, perfectamente, tú puedes tener esta serie de bomberos voluntarios o puedes tener una empresa que se encargue de eso perfectamente también. Y sin necesidad de impuestos, sin necesidad de imponer a nadie nada. O sea, esto se puede tener perfectamente y además yo lo veo bastante necesario también. Y bueno, luego tenemos organizaciones sociales, que esto tenemos muchísimos ejemplos, pero muchísimos ejemplos, de organizaciones sociales de manera autogestionada, que se organizan entre ellos, que, que también, pues bueno, aportan a la sociedad, ¿vale? Porque yo veo necesario, a lo mejor hay algunos anarcap que no estarán de acuerdo conmigo en esto, pero yo veo muy necesario esto dentro de una comunidad, porque va a haber personas mayores que a lo mejor no tengan familia y esas personas mayores necesitan esta serie de organizaciones, ¿vale? Entonces, bueno, esta serie de organizaciones se pueden gestionar de manera religiosa también, incluso. O sea, ahí tenemos en el ejemplo delante de los mormones, hay también dentro de esa iglesia, hay también una serie de organizaciones sociales, ¿no? Entonces, no solamente pueden ser o tienen que ser laicas, ¿vale? Y esto es muy importante también. Entonces, ahora venimos a las organizaciones económicas. Aquí yo he destacado las empresas y las cooperativas de manera separada, pero en realidad es lo mismo. Pero bueno, yo lo he destacado así porque quiero hacer la diferencia entre, bueno, una empresa que se organiza de manera tradicional y una cooperativa. Y bueno, estas son organizaciones económicas que se pueden dar perfectamente, porque esto de estatal no tiene nada, se puede dar perfectamente en cualquier comunidad, ¿vale? Ya estamos viendo la cantidad de organizaciones que puede tener una comunidad. Bueno, luego los sindicatos, y aquí he puesto 3 sindicatos anarquistas, los 3 son anarquistas, la CNT, el WIU y la Federación Obrera Regional de Argentina, también llamada FORA, ¿vale? Estos son ejemplos de anarquía, de sindicatos anarquistas que han ocurrido a lo largo de la historia. Lo mismo, puedo decir lo mismo que con el tema de las organizaciones sociales. Algunos anarcocapitalistas, pues a lo mejor no pueden estar de acuerdo conmigo en esto, pero yo pienso que toda comunidad tiene que tener su sindicato. Yo pienso que esto es importante porque de alguna manera así los trabajadores, pues de alguna manera son defendidos y para mí eso es importante porque puede haber algunas broncas con una serie de empresas y demás y bueno, pues es necesario que los trabajadores se puedan asociar de manera voluntaria y organizarse de manera voluntaria para combatir esos abusos de esas empresas, ¿vale? Entonces, bueno, el WIU es de Estados Unidos, la CNT es de España y fuera hemos dicho que es de Argentina. Y ahora damos paso a las organizaciones agrícolas, que también son necesarias dentro de una comunidad, ¿no? Porque la comunidad tiene que comer. Entonces, aquí venimos con las organizaciones agrícolas, con el sector primario. Y aquí he puesto 2 ejemplos de organizaciones agrícolas que, bueno, tenemos Orgánicos Juquitiba, que es una organización, es una cooperativa, ¿vale? Y luego tenemos la Garbancita Ecológica, aquí en España, que es otra cooperativa, aquí de Madrid, se llama Radio Vallecas, eh, el arte de las ondas Radio Vallecas, que es una radio que ellos tienen y demás. Y es muy interesante porque ellos se organizan también así, pues bueno, de manera autogestionada y bueno, de manera asamblearia, ¿no? Las cooperativas funcionan así. Y es una manera muy interesante también de ver cómo la propia sociedad se va organizando y va sacando adelante cosas tan interesantes como esta serie de cooperativas. Entonces, tenemos también he puesto también organizaciones ganaderas, y aquí he puesto la cooperativa avícola, que es muy importante también aquí. Y es muy interesante porque, bueno, yo pienso que en una comunidad
bueno, tiene que haber un sector primario fuerte también, porque la comunidad tiene que comer de algo. Y bueno, puede ser a través de manera autogestionada, es decir, cada uno en su casa planta sus cosas, se las va comiendo, o puede ser también a través de empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he puesto aquí la ganadería, donde he puesto dos ejemplos, ¿no? A la izquierda tenemos un ejemplo un poco más anarcocomunista, más, ¿no? Y a la derecha tenemos un ejemplo, pues un poquito más capitalista, ¿no? De una empresa, de una cooperativa que organiza la ganadería, y bueno. Entonces esto es otro tipo de organización. Luego también tenemos organizaciones industriales, ¿vale? Que hemos puesto la industria esta de aquí. Que yo pienso que en una comunidad pienso que este tipo de organizaciones también son interesantes y también son importantes porque puede darle a la comunidad eh, una autonomía, ¿vale? Y una autosuficiencia. Y eso es importante. Entonces, para mí, las organizaciones industriales tienen que existir de alguna manera, aunque esto algunos anarcocomunistas no estén de acuerdo conmigo, pero yo pienso que tienen que existir de alguna forma. Eso sí, yo soy más partidario de la industria ecológica, por eso aquí he puesto un ejemplo de paneles solares, de una industria con paneles solares y demás. Aunque, bueno, cada uno se organizará como sea, mientras que respete los derechos de propiedad y no contamine a los demás, se puede organizar como quiera, ¿vale? Estas también son organizaciones voluntarias y privadas. Y luego tenemos las organizaciones de servicio. eh, bueno, que tenemos a la izquierda Comercio Justo, que es una organización que vende, es como un supermercado, ¿no? Donde venden de todo tipo de productos. Es verdad que el precio es un poco caro, las cosas como son, eso tendrían que mejorarlo de alguna forma, pero yo he estado en Comercio Justo, sé cómo se vende allí, sé que allí hay una serie de asambleas, las personas se organizan allí de manera asamblearia, eh, los trabajadores también, y es algo, son cooperativas y es algo muy interesante de ver. Yo le invito a las personas que me están viendo que un día prueben a ir y vean simplemente por ir y ver a ver qué hay allí, ¿no? Y luego a la derecha he puesto, pues bueno, el ejemplo de Linux, ¿no? Eso es un ejemplo anarquista para mí elemental, elemental, porque bueno, es algo que se ha realizado de manera espontánea totalmente y ahora tenemos un sistema operativo con muchísimas distros, con muchísimas cosas y que para mí es un ejemplo, para mí es un ejemplo, igual que el blockchain, ¿vale? Entonces lo tenemos aquí y esto forma parte del sector terciario, que es el sector servicios, ¿vale? Entonces, todas estas organizaciones son necesarias y bueno, ahora vamos a ver la cultura dentro de una comunidad y la diferencia con las urbes. Bueno, este es el tema que ya he hablado anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo aquí tengo que hacer una pausa para hablar de este tema porque la verdad que a mí me preocupa bastante cómo a día de hoy, por culpa de los estados y por culpa de unas políticas muy centralistas, las personas están dejando de ayudarse los unos a otros y pienso que para mí esto es importante porque de verdad tenemos que poner el foco en que tenemos que echarnos un cable porque se vienen unos años muy malos y económicamente, ya sabemos. Y la verdad que me parece que no, el Estado no hace que las personas se ayuden, al revés. El Estado lo que hace es que las personas, eh, pues bueno, digan, ya vendrá el Estado y lo hará él, ¿no? Entonces eso es un problema porque luego tenemos este tipo sobre todo de ciudades, porque por eso he puesto con las urbes, ¿no? Porque en las ciudades pasa mucho, que la gente no se ayuda, te caes al suelo y no pasa nada, hay una anciana que pasa sola, ¿no? Por el paso de cebra. Y para mí esto es un problema y no se trata simplemente de algo moral o de valores o no es eso, es que el Estado directamente, de verdad, impide que las personas puedan organizarse entre ellas, ¿no? Y una cosa muy, muy común y muy interesante que vemos en los pueblos, que vemos en esas zonas rurales y demás, es que bueno, que
las abuelas se ayudan entre ellas, los vecinos se ayudan entre ellos. Y tú muchas veces, yo he vivido en un pueblo, he vivido en Peñarroya algún tiempo. Y, y la verdad que es muy interesante porque tú ves allí en el pueblo que antiguamente cuando yo estaba allí, por lo menos, mi abuela iba y le pedía sal al vecino. Oye, mira, necesito sal. Y el vecino le daba la sal y se llevaban bien. Y a lo mejor mi abuela, a lo mejor algún día, pues ha cuidado a algún hijo de algún vecino, porque el vecino dice, ay, mira, es que tengo que ir aquí y ahora mi hijo se va a quedar solo y no tengo... Bueno, venga, tráemelo, yo te lo cuido. Entonces, eso es una cosa que se está perdiendo y también en los pueblos incluso, porque cada vez dependemos más del Estado. Y eso es un problema porque el Estado no siempre va a estar ahí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta y empezar a organizarnos entre nosotros porque es algo para mí hermoso que se está perdiendo y que es una pena. Así que bueno, vámonos con los acuerdos voluntarios dentro de la comunidad, que este tema también es muy interesante. ¿Y este tema de qué trata? Bueno, este tema trata de que de cómo el poder, o sea, la legislación, las normas, la ley, esto cómo funciona, ¿no? En una comunidad, esto cómo... Bueno, pues vamos a empezar con los estatutos o constitución, como quieran llamarlo, que esta es la ley suprema, ¿no? Es la ley que hace las personas en una comunidad para que, bueno, para que legisle de alguna manera, para que a la hora de hacer otras normas, pues se basen en estas otras normas, ¿no? Ya sabemos lo que es una constitución, muchos de nosotros, bueno, que una constitución básicamente lo que hace es que pone una serie de normas principales, ¿no? Una serie de normas básicas para que otras normas se basen en estas normas principales. Y esto es posible. Esto en una comunidad es totalmente posible y en la anarquía es totalmente posible. Aquí no necesitamos ningún Estado para hacer una constitución. Simplemente, pues las mismas personas pueden hacerla de la comunidad o las mismas personas pueden contratar a abogados de manera privada y esos abogados hacen leyes. Eso no es incompatible en absoluto con el anarquismo. Y bueno, luego tenemos los contratos voluntarios, que esto sobre todo se da en el anarcocapitalismo. Y este tipo de contratos, pues bueno, son una serie de contratos bilaterales, ¿vale? Yo a esto le llamo más bien a contratos bilaterales. Lo otro es un contrato más, como se dice, contrato social, un contrato más colectivo, más entre la comunidad, y estos ya son contratos bilaterales. Entonces, estos contratos se pueden hacer perfectamente entre dos personas, sin necesidad de Estado, eso sí, con ayuda de un testigo. Ya vimos en el primer vídeo de voluntarismo libertario, que lo podéis ver, que está ahí colgado, pues vimos en qué consistían los contratos. Bueno, básicamente más o menos un poquito de qué consistían, ¿no? De cuándo no es un contrato, ¿no? Cuándo se viola un contrato. Y es muy interesante. Yo os invito a verlo porque allí vais a ver bien este tema, ¿vale? Pero bueno, tenemos el tema de los contratos voluntarios, que también es una manera legislativa de hacer leyes, ¿vale? A través de, ya digo, bilateralmente. Y bueno, luego he puesto aquí los consejos, ¿vale? Que he puesto aquí el Consejo Zapatista, que son también una serie de institución legislativa, por supuesto. También pueden ser instituciones judiciales, también. Muy interesante, ¿vale? Donde las personas, pues, a través de mano alzada, hacen su asamblea, se organizan. Yo, por ejemplo, he estado en la CNT y he visto lo que es una asamblea y allí, pues, bueno, ellos tienen una persona que escribe los puntos que se dicen a lo largo de la asamblea, se proponen cosas y esas cosas que se proponen se votan a través de mayorías, cada uno tendrá su manera de organizarse. Pero bueno, normalmente es a través de mayorías simples, ¿vale? Eso es lo más normal. Pero bueno, luego ya habrá algunos que tendrán mayorías absolutas, cada uno es libre de organizarse, pero esto también es una institución interesante dentro de una comunidad. Y bueno, luego tenemos el blockchain,
que es muy interesante también el blockchain. ¿Por qué es interesante el blockchain? Porque el blockchain es la magia del siglo XXI. O sea, el blockchain es, en la actualidad, es la mejor manera, sin intermediarios, sin Estado, sin nada, de organizar transacciones económicas, de organizar contratos, de organizar lo que tú quieras y no te hace falta el Estado para nada. Entonces, esto es un ejemplo para mí brillante y una de las mejores cosas que se han inventado en el siglo XXI. Es impresionante esto del blockchain. Yo os invito a ver cosas sobre esto. Tenéis muchísimos vídeos de YouTube que hablan de esto. Y que, bueno, que sepáis también que no solamente el blockchain sirve para criptomonedas o Bitcoin, sino que sirve también para hacer contratos, ¿vale? Y cualquier comunidad lo puede tener. Entonces, en conclusión, llegamos a que es necesario un Estado. Es necesario un Estado para organizar nuestras vidas. Cuando hemos visto cantidad de organizaciones de históricas, ¿no? Que lo han hecho sin Estado. Cuando hemos visto cantidad de organizaciones que puede haber dentro de una comunidad, que es algo súper complejo. No es algo tan simple como te pintan la anarquía, ¿no? Oh, sí, la anarquía es el caos. Pues vaya caos. Pues vaya caos. Fijaros la gran cantidad de organizaciones que hay dentro de una comunidad, ¿no? Es súper interesante. Entonces, de verdad, yo desde aquí la conclusión que yo hago es que a los que digáis que o penséis que el Estado es necesario, de verdad os invito a que reflexionéis un poco sobre este tema que hemos hablado. No digo que os convenza, porque yo no quiero convencer de nada. Yo solo expongo mis ideas y a cada uno, pues bueno, si quiere seguirlas, las sigue y si no, pues no. Y de verdad, que os reflexionéis un poquito todo esto y os leáis un poquito el libro que vamos a poner ahora a continuación, a ver qué os parece. Y bueno, a los que creáis que es posible, pues también les invito a que lean un poco esto para que refuercen sus ideas, ¿no? Entonces tenemos libros tan buenos como estos, que todos estos libros los voy a poner en el canal de Telegram que tenemos, que es Voluntarismo Libertario, ¿vale? Ahora luego después, no sé si lo pueden poner por ahí por los comentarios o algo, donde todos estos libros los pasaré traducidos, ¿vale? Para que todo el mundo los pueda ver tranquilamente. Y bueno, tenemos el primer libro de Gary Charles, Anarchy and Legal Order, ¿vale? Que bueno, este libro es muy interesante porque te cuenta cómo están las leyes políticas en anarquía, cómo se organizan, ¿no? Y es muy interesante porque además es de izquierda, o sea, es bastante interesante. Luego tenemos en el centro a Kropotkin, que no puede faltar nunca, con campos, fábricas y talleres. Este libro es muy interesante porque este libro cuenta cómo se organiza el anarcocomunismo. Y es muy interesante porque veis cómo estas sociedades, como hemos dicho antes, ¿no? que la gente se ayuda los unos a los otros, esas sociedades salen adelante, salen a flote, y cómo pueden hacerlo, cómo pueden hacerlo. Y luego en el tercero tenemos un artículo que se llama La Constitución Voluntaria. Es un artículo de Kinsella, ¿vale? Y aquí Kinsella, esto a mí me encantó porque a mí Kinsella, de hecho, para mí es uno de mis favoritos, porque Kinsella es el que ha entrado con el derecho, cosa que antes los anarcocapitalistas no hablaban mucho de ese tema, y ahora Kinsella está arrasando con esto y tiene aquí una constitución hecha por él, ¿vale? Que la podéis ver, es muy interesante, y es una constitución plenamente voluntarista, por supuesto, y anarcocapitalista, bastante interesante, que quien quiera verla, pues puede verla. Y bueno, luego tenemos Local Self-Government de Misra, ¿vale? Que esto también es muy de izquierda, ¿no? Es cómo se organizaría un gobierno local, y bueno, ahí te cuenta cómo lo hacen, cómo se organizan, ¿no? Muy interesante. Luego el principio federativo de Proudhon, que ya lo comenté, esto lo comentamos en el primer vídeo, si quieren verlo, en el que aquí pues Proudhon te cuenta cómo se tienen que organizar las comunidades,
Y, y esto es un ejemplo bastante interesante porque él, bueno, pues te comenta cómo se tendría que organizar, qué cosas tendrían que hacer entre comunidades, cómo, cómo funciona. Y podéis ver muchísimo más a fondo lo que yo estoy comentando aquí a través de ese libro. Y bueno, luego tenemos a Stephen Kinsella con Law in a Libertarian World, ¿vale? Muy interesante, que es la ley en un mundo libertario, donde él habla un poco más a fondo del tema legal, el tema de derecho y todo eso dentro del anarquismo. Y bueno, luego tenemos el libro de Federalismo, Socialismo y Antiteologismo de Bakunin, muy interesante también, donde es muy parecido al de Proudhon, habla de temas de cómo se tienen que organizar las comunidades, y es otro modelo también de organizativo de comunidades. Y luego de Voluntary City, este libro ya lo tenéis en el canal. Este libro cuenta de una serie de comunidades y de una comunidad concreta también habla, de cómo se organizaba de manera voluntaria, ¿vale? Para que, pues si alguno se interesa, ese libro es muy interesante. Luego he destacado Poder y Mercado de Rothbard, porque ahí explica Rothbard cómo el mercado funcionaría dentro de un anarquismo. Y es bastante interesante. Quien quiera verlo, eh, que lo lea porque es muy interesante. Luego Orden Espontáneo también, de Stephen Kinsella, donde, bueno, Stephen Kinsella aquí te habla un poco de sociedades dentro del capitalismo, a lo mejor cómo se organizarían, ¿no? Dentro del mercado y todo eso. Bastante interesante. Y bueno, para terminar tenemos otros 3 libros más, que es La Revolución en Rojava, que no puede faltar, ¿vale? Para que sepáis bien cómo se organizan allí en Rojava, se llama La Revolución en Rojava, Liberalismo de la Mujer y Comunalismo, ¿vale? Entre guerra y embargo, ¿vale? Es muy interesante para quien quiera, así que sea o que interese ver la izquierda cómo funciona, ese libro es muy interesante. Luego tenemos El zapatismo barbarie, que habla también sobre el movimiento zapatista, y hablan también así un poco por encima cómo se organizan también, podéis ver pinceladas ahí, muy interesante. Y luego tenemos a la derecha del todo, derecho de las sociedades cooperativas. ¿Por qué he puesto esto? Porque las sociedades cooperativas es una manera bastante interesante de organización y a lo mejor para, como hemos visto antes una serie de cooperativas, para que la gente entienda de lo que estamos hablando, pues yo quiero yo de recomendar eso, por si a alguien le interesa, pues mira, cómo funciona una cooperativa, voy a mirarlo a ver, ¿vale? Bueno, para que le interese y se quiera formar, ¿vale? Bueno, pues ya he terminado. Espero que os haya gustado la presentación. Bueno, ha sido un honor estar aquí con vosotros. Y bueno, cuando queráis, pues podemos empezar el tema de preguntas. Que yo encantado. Sí, Bueno, pero muchas Susan, gracias, Pepe. Sí, muchas gracias, 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 estuvo Susan. bastante muy interesante. Bueno, Gracias, vamos a Susan. ir con las preguntas. Ya, partamos Perfecto. con la de gatos libertarios. Muy bien. Ya, hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo conciben la libertad actualmente y de qué forma podemos seguir defendiendo nuestros ideales voluntaristas a pesar de la existencia de políticos y sus leyes? Bueno, esta pregunta es interesante. A ver, yo la libertad actualmente no la veo. Actualmente yo la libertad no, para mí no existe. Es una pena, aunque tú en tu vida sí tienes libertad y esa es la manera para mí correcta de combatir todo esto, ¿no? De hacer frente a todo esto a través de tu vida personal, poder crear tu, eh, pues bueno, como hemos visto antes, de manera autogestionada, crear tus comunidades, crear tus, digamos, espacios libres, como yo les llamo. Los espacios libres no son nada más y nada menos que a lo mejor empresas o alguna institución o lo que sea que tú quieras organizar de manera libre y fuera del Estado. Entonces, esa es mi idea. Yo no pienso que ningún político nos vaya a sacar de ahí. ¿Ya? Bueno, vamos con la siguiente. Aquí de Juan Pedro. ¿Qué opinas de una organización similar a un Estado, pero de asociación voluntaria?
Buena pregunta. Bueno, eso es el llamado minarquismo voluntarista. Para mí, la teoría me parece espectacular, me parece muy buena, porque es una teoría posible, yo la veo posible, pero claro, luego tenemos la práctica. ¿Y la práctica qué es? Que nos encontramos con que tú, cuando llegues al poder, quieres cambiar las cosas, tienes que pactar, tienes que hacer pactos con otros partidos. Y ahí es donde viene la cagá, como decía en Chile. Ahí es donde viene la cagá, ¿no? A hacer pactos con otros partidos que, bueno, ahí pues a ver si hago pactos, si no lo hago. Entonces es muy complicado sacar a mayoría absoluta, todos lo sabemos, y entonces es muy complicado poder organizar eso. En la práctica yo pienso que eso es muy complicado y yo diría que casi imposible. Exacto. Sí, cuesta mucho encontrar por lo menos los mínimos comunes. Sí. Bien, otra O sea, hay pregunta otra pregunta por ahí. Sí, ya, ¿por qué la mayoría de las personas no tienen idea de las organizaciones sin Estado que existen? Bueno, pues la respuesta es, por cierto, escucho eco, no sé si es Susan de por ahí. ¿Puede ser? A ver. A ver, ahora, perfecto. Gracias, Susan. Bueno, ¿por qué las personas comunes no tienen ni idea de esto? Pues muy sencillo, porque al Estado y al gobierno no le interesa, al gobierno actual, hablo. No le interesa, porque evidentemente se les cae todo el chollo, ¿vale? Entonces, ¿cómo ellos lo hacen? Pues a través del adoctrinamiento escolar, a través del adoctrinamiento de las televisiones y tienen una serie de aparatos burocráticos culturales donde ellos se meten y de esa manera impiden que la gente conozca todo esto. Pero de verdad, yo invito a las personas que miren Internet, que tenemos Internet, que actualmente es algo, para mí, es una cosa que yo creo que se le ha escapado a los políticos. Porque, y de hecho pronto veremos intervenciones en Internet bastante preocupantes. Entonces yo le digo a la gente que de verdad investigue en Internet porque hay muchísimas cosas, que no se conformen con los colegios, con lo que le enseñan en los colegios, con lo que le enseñan en las televisiones. Siguiente pregunta. Ya, vamos con la de Cristian. ¿Qué es más fácil, fragmentar un país en muchas comunidades o que un grupo específico se secesione? Vale. O que un grupo específico. Bueno, a ver, yo pienso que es más fácil fragmentar un país a través de comunidades. Sí, porque la secesión, la mayoría de estados no lo va a permitir. No lo va a permitir. Y eso es una lástima. Porque de hecho ni se habla de ello. O sea, es una cosa que se habla, bueno, a nivel de los independentistas catalanes y todo eso aquí, pero no saben ni lo que es eso. O sea, es una lástima porque se desconoce mucho ese tema. Y para mí hay algunos países como por ejemplo Liechtenstein, un país muy interesante, que tiene libertad de secesión, realmente la tiene, ahora habrá que ver cómo. Y Canadá también tiene esa libertad de secesión y yo creo que, bueno, que básicamente en Chile, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, no creo, no creo que tenga esa libertad de secesión. Entonces, sí que tiene que hacerse a través de esas comunas, de esa fragmentación por comuna. Desgraciadamente, sí. Ojalá sea tan fácil. Siguiente Así es, bueno, pregunta. aquí no te iba a comentar que acá en la nueva Claro, constitución pone esto a medias, porque al final esas comunidades igual van a estar dependiendo de un solo Estado. claro, o sea, la Constitución nueva no permite la secesión. La Constitución nueva lo que hace es que da una licencia. Bueno, la licencia Sí, ya te puede ser quedar esperándola a ver si te la dan, no te la dan. Esto y nada es lo exacto. mismo. Sí, Ya vamos con Norte Libre. Saludos para Norte venga. Libre. Igualmente, Ya, saludos de Norte Libre. ¿pueden existir organizaciones que protejan el medio ambiente y áreas de preservación sin Estado? Ah, buen punto. No he hablado mucho de ese tema, es cierto. Bueno, no he hablado de ese tema. Y sí, puede existir ese tipo de organizaciones,
de manera privada perfectamente, o incluso a través de la misma legislación, tú poner, pues, por ejemplo, derechos de propiedad. Tú pones derechos de propiedad para que no se contamine. Eso es un ejemplo, ¿no? Puede haber instituciones, por ejemplo, policía privada o algo así, que lleve esos temas. Vale. Eso. Muchas gracias, Pepe. De nada. Bueno, ¿tenemos algo más o No, hasta por ahí? ahora esas Nada más. preguntas. Sí, nada Vale, más. perfecto. Pues Susan, ¿tú quieres hacer alguna pregunta más? No, creo que me quedó bastante claro. Yo tengo que igual leer Perfecto. más. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Eso, ya tienes ahí unos cuantos libros al final que he puesto para que se quiera informar, pues se puede informar. Exactamente. Así que, Ya, bueno, pues nada, Susan, muchísimas gracias. De verdad, te doy las gracias de que estés aquí presentando y bueno, y gracias a vosotros también por estar aquí, a los que nos están viendo. Y gracias a los de los comentarios también por haber comentado. Y bueno, no sé si hay algo más y si no, pues por mí nos podemos ir, como quieras. Bueno, no, acá, bueno, saludos, por ejemplo, de Juan Brito, aquí. ¿Hay otro más por ahí? Dice, Vale. sí, solamente saludos, comentarios acá. También de Muy Gatos sólido, Digitales. contenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, así es, gatos. Así es. De ¿cómo se llama? Cristian también. Saludos, Cristian, saludos, eres un grande. Muchísimas gracias, tío. Bueno, entonces los dejo invitados para el próximo viernes a la séptima, no, a la séptima jornada Sí, de este primer congreso. el viernes, sí. Sí, el del próximo viernes. Que va a Y haber bueno, varias charlas y demás. Y luego el sábado también hay. El sábado también sí, tenemos más. exactamente, el sábado y ya, bueno, todo este mes. Así que nos estamos viendo y vamos a estar compartiendo la información de las charlas y las horas en que van a hacer. ¿Ya? Muchas gracias a todos los que nos vieron y nos vamos a ver en el próximo, en la próxima jornada. Muy bien, pues muchas gracias, Susan. Venga, pues adiós a todos. Que tengáis un buen día. Gracias, Susan.